mejor hablar de ciertas cosas. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos. Un nuevo domingo. Estamos convencidos que es mejor hablar de ciertas cosas porque suceden noticias de manera no solo sorpresiva, sino que frecuente, sino que da la impresión de que sin tregua y en todo el mundo hay temas muy similares. Fíjese que hace pocas horas, hace pocos minutos quizás, renunció el presidente de Islandia. ¿Qué tendrá que ver eso? Tiene que ver, por ejemplo, en que hay un nuevo escándalo que se llama el Panama Papers. Bueno, vamos a hablar sobre eso, muchos temas. La entrevista de Longueira de hoy día, la renuncia sorpresiva de Jorge Pizarro en la Democracia Cristiana. Estará con nosotros en nuestro segundo bloque el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Como puede ver, la agenda es lo suficientemente nutrida como para no perder tiempo. Consuelo, buenas noches. Muy buenas noches a ti. ¿Cómo le va? Y como siempre le damos la bienvenida a nuestros panelistas, que son más bien partícipes activos de esta mesa, como ustedes lo saben. Roberto Zapag, director del Diario Financiero y de la revista Capital. Roberto, ¿qué tal? Y Pedro Ramírez, que es el editor de CIPER del Centro de Investigación Periodística. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Partamos por Longueira, sí, sí, que dio una entrevista, dijo que después de ese comunicado, esa conferencia de prensa que hizo hace un par de semanas, él dijo que no se iba a referir más a que iba a dejar actuar la justicia, la investigación cuando renuncia a la UDI, ustedes lo recuerdan, pero dio una entrevista hoy día entonces al Mercurio, donde se defiende fundamentalmente de la arista como cohecho de la investigación de Soquimich. Quizás el título de lo que él quiso decir es que no es absurdo pensar que soy empleado de Soquimich y trata de dar algunas explicaciones puntuales sobre algunas sociedades a las cuales se les vincula. Él dice que no tiene nada que ver, por qué el trato tan familiar que tiene con Tese, el ex gerente general de Soquimich. No es todo lo profundo, lo amplio del tema y profundo y amplio que tiene hoy día Pablo Longueira enfrentando a los tribunales, pero sí se hace cargo de algunos de los temas. No sé, Pedro, ustedes que han seguido tan de cerca esta investigación, ¿les calza las respuestas con todos los antecedentes que ustedes han manejado? Lo que pasa es que yo creo que, más que defenderse el tema del cohecho, Longueira tiene un problema que es que muy tempranamente, cuando parte del caso SQM, digamos, esta derivada de Penta, aparece mucha gente haciendo boletas coordinadas por una secretaria personal, histórica de él y de sus fundaciones, ¿no? Y esa es una arista que hasta el día de hoy sigue abierta. O sea, hay mucha gente declarando en el caso diciendo yo hice boletas porque me lo pidió la Fundación Chile Justo, creo que se llama, ¿no? Y doña Titi Valdivielso, que es esta asesora muy personal, muy directa de él, ¿no? Entonces, uno puede empezar a discutir si aquí hay delitos tributarios que sean perseguibles o no, digamos, por los montos que están involucrados, si hay cohecho o no hay cohecho, pero lo que sí está claro es que hay un problema de financiamiento ilegal de la política del que no se ha hecho cargo Longueira. Y hubiese sido bueno que en la entrevista explicara qué es lo que estaba haciendo esta asesora de él tan cercana, coordinando, no sé, 20, 30 personas haciendo boletas a distintas empresas, entre ellas pesqueras, porque después el problema... uno de los problemas que tenemos es el tema de la discusión de la ley de pesca, que a mí no me extrañaría que también en el caso Corpesca aparezca el nombre Longueira también perseguido por la fiscal Chong, en la medida en que hay 2, 3, 4 entidades relacionadas con la pesca, sociedades gremiales de empresas pesqueras y empresas pesqueras haciendo boletas para el entorno de Longueira. Entonces, sí, él podría decir... No soy... Es absurdo pensar que soy empleado de Claro, en la entrevista él básicamente describe cómo es el proceso de discusión, de conversación de una ley. Él le dice, a mí el gobierno de la época me pidió, porque yo siempre fui un gran articulador político, que hiciera gestiones y hace como toda una descripción de con quién conversó, en qué términos conversó. Claro, para salvar una suerte de de financiamiento para la reconstrucción. Por ahí parte él la explicación que da hoy. ¿A ti qué te parecen las explicaciones? No, fíjate que yo, la lectura que hago de la entrevista de Pablo Longueira es una lectura distinta, o que va más bien a otra dimensión. Me parece que Pablo Longueira está tratando de dar una respuesta política a un tema
que se desenvuelve en un terreno donde él no es hábil, donde no se ha desenvuelto históricamente que en el plano político. Pablo Longueira, al igual que Jorge Pizarro, ¿cierto? Son políticos que están llenos de heridas de guerra en las últimas décadas. Han dado muchas batallas y han sabido permanecer y mantenerse en la política. Pero hoy están, tanto Jorge Pizarro como Pablo Longueira, dando una pelea en un terreno que me parece que es uno donde... es desconocido de alguna manera. Es desconocido, ¿cierto? Y que yo siento donde van a empezar a tener síntomas o dar señales de pérdida de control de la situación. O sea, para mí fue muy sintomático lo de Jorge Pizarro ayer, que saliera entre lágrimas, entre sollozos. Una puesta en escena muy emotiva. Sí. ¿no? Una puesta en escena muy emotiva. A mí me parece que es tan complicado, está muy complicado y que no están dando, como dice Pedro, las respuestas a los políticos. Y es tan complicado y no están dando las respuestas porque esto no es político ya. Esto se está desenvolviendo en un terreno... Conversamos antes de estar acá en el estudio y en el caso de CIPER, que, como decía Matías, ha venido siguiendo este tema permanentemente ya hace un año y medio. De las diferencias... Desde septiembre del 2014. Septiembre del 2014. Cuando Noboa dijo que se iba a querellar contra CIPER, probablemente porque... ¿Se querelló? No, nunca. No. Las diferencias entre el trabajo investigativo de los fiscales en el caso Penta, donde hay un garganta profunda, que es Hugo Bravo, versus el trabajo que se puede hacer en Soquimich o en otras empresas donde eventualmente se abran las investigaciones. Sí, yo quiero rescatar lo que está diciendo Roberto, porque lo que él está planteando es muy cierto, ¿no? Estamos hablando de gente que se maneja muy bien en la parte política, en la componenda política, la negociación, dame aquí, te doy allá, ¿no es cierto? Y emparejemos esto, equiparemos. Y a veces enfrentarse incluso a la adversidad políticamente. Pero allí lo que estamos, hay una máquina judicial, hay una máquina de persecución penal que está en marcha, y hay una máquina tributaria, hay una máquina que tiene que ver con elementos que son económicos, financieros, y que cuesta, digamos, manejarse ahí porque tú tienes que entrar a dar respuestas que sean reales, respuestas que sean concretas, ¿no? Y que estén fuera de su control. Claro, es que no es Alama, no es Piñera el que tienen al frente, no. Son poderes del Estado los que tienen al frente. Y te diría que en el caso... Cuando la UDI, ¿no es cierto?, reclama de que hay unos casos que avanzan más rápidos que otros, tiene una explicación, ¿no? Porque en el caso Penta hay una persona que es un garganta profunda, que es un testigo, ¿no es cierto?, que se ve envuelto en un fraude tributario y por salvar el pellejo de no ir a la cárcel lo que hace es entregar el mapa completo del Tesoro a la Fiscalía, y la Fiscalía va corroborando, ¿no es cierto?, que lo que este señor dice es cierto, entonces va siguiendo un caminito, va siguiendo las miguitas, ¿no es cierto?, que dejaron en el camino y entonces va encontrando estas facturas que tienen efectivamente atrás unas iniciales de Jovino Noboa, de Nafombar, de no sé quién, y las encuentra las sociedades que se prestaron y los profesionales que hicieron las boletas. En el caso de SQM, no hay un garganta profunda. Lo que pasa es que gente que está envuelta en el caso Penta haciendo boletas falsas, ¿no es cierto?, boletas que no hay un trabajo detrás de ellas. Esas mismas personas también, cuando Impuesto Interno los revisa, se encuentra que hay otras boletas raras, en este caso en SQM, ¿no? Entonces se abre esta arista SQM, pero en esta arista SQM no hay nadie, no hay un Hugo Bravo, como lo hay en Penta, ¿no es cierto?, que vaya a contar, mira, en realidad lo que pasa es que nosotros recibimos a los hijos de Pizarro porque un dirigente de C estaba pidiendo que financiáramos campaña, que es lo que hace Hugo Bravo. Hugo Bravo dice, Jovino Noboa viene a Penta y viene a pedir para otras personas, ¿no es cierto?, y ahí se origina que nosotros pagamos boletas de gente que nunca hizo trabajos para nosotros para financiar campañas de manera ilegal. Fíjate que siguiendo tu raciocinio, Pedro, y la distinción que tú haces entre Penta y SQM, yo creo que SQM pone además una prueba de fuego para los poderes de Estado. Completamente, porque en el otro caso estaba, como tú dices, toda la huella trazada por la persona que entregó la información. En este caso es la Fiscalía la que tiene que hacer una demostración de la función que cumple en la sociedad, la Fiscalía, digo, el Ministerio Público como institución. Claro. Y ahí yo creo que toda esta tesis que se ha desarrollado en los últimos días respecto de la doctrina Abbott, la rebelión de los fiscales, yo creo que es una de las cosas de mayor importancia política a las que nos enfrentan estos dos casos. Y desde el punto de vista... Ahí hay un tema que es súper interesante, que es que y en esto tiene razón en la UDI, yo creo que también hay que decir que hay un factor que ralentiza la investigación del SQM, que es cuando aparece gente vinculada a la nueva mayoría y al gobierno de Bachelet, la precampaña de Bachelet, ¿no es cierto? Nosotros vimos que
hasta enero, febrero del 2015 la investigación avanzaba como cañón, digamos, ¿no? Pues, y Impuesto Interno entregaba todo lo que los fiscales pedían, había una gran colaboración, ¿no es cierto? Presentaba las querellas correspondientes. En ese momento dirigido por Michel Llorat y por el subdirector jurídico que era Cristian Vargas, ¿no? Entonces, cuando aparece en el horizonte SQM, la gente de la moneda se pone nerviosa y lo que nosotros empezamos a reportear, y no por filtraciones, porque nos pareciera que todo gira en torno a filtraciones. Vamos a hablar de eso en un ratito. Nosotros empezamos a reportear y darnos cuenta que la moneda, ¿no es cierto?, Peñalillo se estaba volviendo loco tratando de averiguar qué es lo que estaba pasando en el impuesto interno. Entonces nos pareció muy raro. Involucró al ministro Arena de Hacienda, ¿no es cierto?, su jefa de gabinete, mandándole recado a Llorar respecto a lo que podían hacer o no podían hacer, tratando de ponerle límites, ¿no es cierto?, a la investigación. Entonces, después que sale Llorat, ¿no es cierto?, y cambian al director de Impuesto Interno, efectivamente había mucha menos colaboración, mucha mayor distancia entre la Fiscalía, y uno podría suponer que estos funcionarios que llegaron, a lo mejor no tienen la misma generosidad, digamos, con los fiscales, producto de los vínculos políticos de los que están siendo investigados. Otra lista que no sé si es sorpresiva, pero es llamativa. Tú nombras el caso de Rodrigo Peñalillo, que en un momento intenta, y lo sabemos, y Jorrat después dijo que había sido presionado, es decir, está ahí la... Bueno, cuando nosotros lo publicamos, claro, fue negado, ¿no? todo el mundo decía que no era cierto. Después Jorrat dijo, a mí sí me presionaban. Pero es donde quedan más al desnudo los políticos, que nadie les dice en su momento, que es el caso Longueira, el caso Pizarro, el caso de Peñalillo, es que no se dan cuenta que hay gente allá afuera que camina, la prensa, la opinión pública, sociedades civiles, ONG, que caminan a otra velocidad que ellos. Y ellos, o muchos de ellos todavía, circulan a una velocidad como si ellos fueran los dueños totales del espectáculo, donde pudieran parar las cosas al momento que se debe, las instituciones tienen autonomía, pero hasta por ahí nomás. Entonces, lo que vemos en Longueira hoy día es como un divorcio total de la realidad de lo que ocurre afuera, y van a decirle, ¿sabe, señor? La versión suena bonita, suena redondita, pero es totalmente incompleta porque, entre otras cosas, por ejemplo, no entra un tema que es súper puntual y profundo, que es la relación de la plata con tu rol de legislador o ministro. Ese cortafuego que no existe y aparentemente hasta el día de hoy, en la entrevista que vemos hoy día, él no se hace cargo ni siquiera desde el punto de vista de asomo de autocrítica de en realidad cómo no nos dimos cuenta. O quizás no puede hacerlo porque sus abogados le dicen ni loco, hay que abrir aquí ni demostrar vulnerabilidad. Pero estos políticos que siguen creyendo, algunos de ellos, de que el mundo lo siguen manejando. No solamente son, su contraparte ya no son políticos, sino que son organismos autónomos del Estado, sino que no se dan cuenta de eso y siguen creyendo que ellos van a seguir manejando la palanca y perdieron control total de todo esto. Aunque no sean condenados, aunque resulten prescritos los cargos, yo creo que los políticos finalmente van a tener que dar, los políticos, esta generación de políticos, van a tener que dar un paso hacia la realidad y asumir que esto va a ser más que una herida de guerra más en el terreno político. Yo creo que esto te insisto en un punto que yo creo que el día que Longueira nos explique qué es lo que está haciendo su principal asesora, coordinando unos alumnos de la Universidad de Finisterre haciendo boletas falsas, recién vamos a poder entender de qué estamos hablando. Porque está uno de sus hijos también. Sí, gente muy cercana a él. Entonces, nosotros hoy día podemos decir, había cohecho, no había cohecho, no sé, hay sospechas, no hay sospechas, y él nos puede explicar 20 veces cómo funciona el trámite legislativo, en que vienen sindicatos, asociaciones gremiales, yo me reúno con todo el mundo, los escucho a todos, porque así funciona la democracia, perfecto. Pero antes de ese escalón hay uno anterior. Claro, que un senador. Perdón, ¿qué hacía su asesora recibiendo boletas, ¿no es cierto? O sea, coordinando gente que boleteaba, o sea, los boleteros. Que evidentemente... Nosotros hemos calculado, porque solo en Soquimich son 730 millones calculados en un informe interno que pidió la propia Soquimich. Pero nosotros hemos calculado, ¿no es cierto?, que en otras empresas, no SQM, suman casi 900 millones de pesos de gente que es del entorno de Longueira en boletas falsas. Entonces, a mí me parece que lo que le falta a esa entrevista es que uno diga, ok, bien, usted me está explicando de aquí para arriba, pero me falta todo, porque si no me pone el primer piso, se me cae la casa. Pero te fijas que, se ve bien la casa, pero si no hay primer piso, se cae el edificio. Un profesional con la trayectoria, ya le dije político, un profesional con preparación, más la trayectoria política de Pablo Longueira, él entendía de sobra que hay cosas que son abiertamente fraudes,
tributarios, como por ejemplo pedir a un grupo de gente, organizar un grupo de personas para que dé boletas solamente para recaudar y boletas de trabajos que no se hicieron. Pero si él tiene que entender eso, pero uno Sí. no podría esperar que lo vaya a decir en No, una pero él le entrevista, impone- no, digamos. no. Evidentemente que él sabe Consuelo, que ese Consuelo, no me tema- refiero a la Moreira lo entrevista hizo. de hoy. No me refiero a la pero no me refiero a la Iván Moreira entrevista lo de hizo. hoy. O sea, él fue el primero en que dijo, yo le pedí a mis asesores y a mis choferes, no sé quién, que hiciera estas boletas. Y él lo asumió Pero la pregunta, directamente. la pregunta que a mí no me calza no es que lo reconozca en la entrevista de hoy, cómo en su momento, cuando todo esto se armaba, él no tenía conciencia, o si la tenía, creía que su poder era tan ilimitado que nunca le iba a pasar Y nada. además por muchos años. que no Son le iba a pasar nada. 900 Eso es lo millones de raro. pesos en que un pasa largo es que- Porque periodo en de el tiempo. financiamiento de la política también es levemente distinto, Sí. era o no había otra Matías, forma. Lo que era- pasa es que cuando tú juegas en una cancha donde todos en la Todos cancha están haciendo- todos están jugando lo mismo, Sí. el mismo deporte, el mismo juego, con las mismas reglas. Pero eso yo lo tengo para el financiamiento, Pedro. Para el financiamiento era un poco así, pero cuando tú ya entras a un fraude y cuando tú entras a conseguir boletas falsas, ¿y quién tiene más cabros? ¿Quién tiene más primos? ¿Quién tiene más familiares que nos puede traer boletas? Pero lo que te estoy diciendo Eso es que eso precisamente fue transversal. O sea, También. tenemos políticos de todos los partidos que están siendo investigados por esta razón. O sea, la fiscal Chon, en el caso Corpesca, hasta hace poco a la gente que concurre a declarar le pregunta por las relaciones de Rossi, del senador Rossi socialista, con Corpesca. Y por las relaciones de gente vinculada al senador Arboe, ¿no es cierto? Un ex asesor de él, que es Raúl Arrieta. La que diputada también hizo. Isasi también. O sea, entonces es transversal, o sea, todo el mundo hacía esto, entonces tú te sientes protegido y dices, bueno, si en realidad todos lo hacemos. Este es el modus operandi. Oye, no quiero que se nos quede pendiente antes que tengamos que seguir avanzando en otras cosas y que se vincula con esto toda la discusión respecto de las filtraciones y de esta norma que pasa en el contexto de la votación de la agenda corta, de la ley corta antidelincuencia. Tuvimos la semana pasada aquí a Alejandro Guillé, cuando esto recién se había sabido. Creo que tenemos las declaraciones de Alejandro Guillé sobre ese tema, a ver si las podemos ver. ¿Las tienen por ahí? A ver, veamos. Porque me pasaron un gol nomás. Po. Y lo voy a explicar ¿Cómo bien es eso? claro. No, eso es culpa mía. Alejandro, Entonces te meten una cualquiera- indicación que no tenías idea, te la ponen en un paquete. Estas cosas no las discutamos, estamos todos de acuerdo, 5-0, la comisión, qué sé yo. Tú haces un acto de fe, es evidente que haces un acto de fe. Respecto a algunos señores senadores, que no son muchos parece, creo que fue uno solo por lo demás, que señaló de que eventualmente en esta tramitación del proyecto, creo que la expresión que se usó que se habría pasado un gol o una expresión más o menos coloquial, yo bien respetuosamente quiero decir de que ese proyecto de agenda corta lleva muchos meses de discusión, las normas por regla general que son aprobadas en una comisión por unanimidad, se debaten sin discusión, salvo que un senador parlamentario pida discutir específicamente. Bueno, finalmente después de esto que conocimos el fin de semana pasado, como que todos empezaron a salir a decir que básicamente van a cambiar, dio la impresión, la indicación y fundamentalmente para proteger el trabajo periodístico y que esto sería más bien, más que para los fiscales y los funcionarios públicos que ya tienen normas hasta eventual destitución del cargo si es que filtran información secreta, da la impresión que es para los abogados, que todos sabemos los periodistas han sido de los principales filtradores en toda la historia de financiamiento de la política. O abogados o propios fiscales, de repente, yo creo que Pero cambia. sobre todo, hasta donde yo sé, sobre todo abogados. No podemos hablar de eso. Pero lo que decía, Pero, lo que decía Mira, lo- mira, antes de eso yo quisiera decir que a mí yo vi toda esta polémica durante la semana, ¿no? Y además gente en Twitter que decía esta es una ley contra CIPER. Y yo le agradezco a la gente la preocupación por el trabajo de CIPER, digamos, y por el futuro de la institución, pero yo quisiera también un poco desdramatizar el punto en el sentido de que los periodistas no solo trabajan con filtraciones. Porque al cerrar esta semana, yo creo que la gente quedó convencida de que nosotros somos apoyamos todo nuestro trabajo en filtraciones, o sea que las filtraciones pero es radicalmente importante para poder hacer periodismo. Y no es cierto. O sea, completar, los periodistas no somos personas que nos sentamos en una mesa a esperar, de un café a esperar que llegue un fiscal o un ayudante fiscal o un abogado a pasarnos, ¿no es cierto?, un pedazo de expediente, una declaración que es la que le conviene a él, porque no te las pasa todas, te pasa alguna, ¿no es cierto? O sea, no. O sea, aquí hay un montón de trabajo que hay detrás porque cuando... si yo me paro en la puerta de la fiscalía y veo que a cierta hora pasa un señor a declarar, ¿no es cierto?, en el caso Penta y se llama Juanito Pérez González,
Y yo entonces sé que lo busco en las bases de datos y qué sociedades tiene, con quién está casado, quiénes son sus hijos, qué sociedades tienen sus hijos, está activo en impuestos internos, boletea por alguna cosa, paga honorario. Su nombre está dentro de la gente que ha hecho asesorías a los diputados y senadores, que son bases de datos que existen y son públicas. Sus nombres están, por ejemplo, como prestadores de servicio en campaña, en las rendiciones de gasto del CERVEL. Entonces, ese es un trabajo que nosotros hacemos en CIPRE que nos permite establecer, este señor que fue a la Fiscalía a declarar es un señor que está vinculado al Partido Socialista, o es un señor que tiene vínculos con la UDI, o que es un señor que le prestó servicio a seis diputados del Partido Radical. O sea, creo que reducir todo a la filtración me parece que es menospreciar un poco el trabajo de los periodistas. Ahora, filtraciones existen, hay. Y yo creo que cualquier cosa que nos reste espacio para la libertad de expresión, por supuesto que nosotros no la vamos a querer, somos periodistas, digamos. Si los abogados filtran o los fiscales filtran, es muy importante que el periodista sepa por qué le están filtrando, ¿no? O sea, uno tiene que preguntarse también a qué causa está sirviendo, porque a veces, entonces cuando tú muchas veces recibes documentos, sí es cierto, ¿no? Pero si no lo recibes, tú te los vas a tratar de conseguir como sea, porque así funciona el periodismo. O sea, el periodismo digno, el oficio bien hecho, ¿no es cierto?, es que nosotros vamos a tratar de conseguir un documento de la manera que sea, ¿no? Y así fue antes de la ley de transparencia, y así fue antes que hubiera fiscalía, pero si volvemos al punto en que tenemos que comprar los expedientes como se hacía cuando teníamos la figura de los actuarios, ¿no es cierto?, en que al final del día no sé, se pagaba por un pedazo de expediente. O sea, yo creo que hay que tener cuidado con yo creo ese que lo importante en esto es tener presente que la filtración siempre ha existido y en todo orden de cosas. O sea, no es solamente algo propio, digamos, de la Fiscalía o del Poder Judicial. Yo trabajo básicamente en el mundo de los negocios y nosotros operamos sobre esa base. Incluso se podría decir borderline porque hay un tema de información privilegiada. Correcto. Pero es parte del trabajo de la prensa moverse en ese mundo, indagar y después, como dice Pedro, aplicar criterio para separar qué intención hay, cuánto de eso es cierto, porque normalmente la filtración, o sea, en el 100% de los casos tiene interés, ¿Qué es lo que viene dentro del paquete de regalo que te me envía alguien? Pero también lo interesante es que comenzar esta conversación en la mesa de MHCC salió un poquitito la situación de Jorge Pizarro y su sorpresiva renuncia a la presidencia de la democracia cristiana. Vamos a ver sus declaraciones para poner también ese tema de la democracia cristiana arriba de la mesa. Es mucho más profundo que eso. Como dijo Eduardo Frei, no hay nada más importante que la familia. Debo dedicarme a mi familia. Por ello, y con toda formalidad, de frente a ustedes, procedo a renunciar indeclinablemente a la presidencia del partido. Por la unidad del partido, camaradas. Un hecho absolutamente inesperado para todos allí. Aparentemente el único que le había adelantado algo fue el ministro Burgos jueves o viernes en un almuerzo, pero ni siquiera el hecho preciso, sino que en su horizonte estaba la renuncia y de hecho, por lo que uno lee en las crónicas de los diarios, esto ocurrió, le entrega al resto de la mesa el discurso que iba a dar y él le agregó después a mano una página que era cuando leía esa parte que estábamos escuchando. Una renuncia que también tiene dos lecturas, pues esto es como... Tiene dos interpretaciones, la que hacen dentro de la democracia cristiana, muy con los brazos arriba, y diciendo que esto es un acto de honestidad, de dignidad, de valentía, de humanidad, y afuera de la democracia cristiana tiene que hacer la lectura realista y haciendo un link con lo que el propio Pizarro habla, que es su familia. Es su propia familia lo que lo hace en este momento dar este paso al costado, retirarse antes de tiempo, porque se sabe que viene una formalización de dos de sus hijos justamente por financiamiento irregular de las campañas políticas. Algunos dicen, ¿por qué no lo hizo en su momento? Que estuvo bajo mucha presión Jorge Pizarro. Lo hace ahora probablemente porque está ante la inminente formalización. Otra vez, políticos hablándole a políticos, con una interpretación que los deja contentos a ellos, o si creen que afuera la gente lo lee de otra manera, o es lesa, que no lee que la renuncia de Pizarro tiene que ver con el financiamiento de las platas de Soquimich y sus hijos. Pero nuevamente lo que hablábamos hace un rato, políticos un tanto desconectados con lo que es el sentir de la sociedad, ¿cierto? Que creen que las viejas prácticas, las formas de proceder
que usaron por muchos años se pueden seguir usando sin que paguen nunca una cuenta, digamos. Yo creo que finalmente aquí lo que hemos visto es a un Jorge Pizarro que tuvo que darse un baño de realidad. No sé si fue para mejor prolongar o fue para peor, lo conversábamos antes, ¿cierto? ¿A ti te parecía que de alguna manera había que sido de alguna para manera mejor por lo menos prolongar? salió entre aplausos, digamos, claro, pero concuerdo con Matías que son aplausos dentro de la democracia cristiana. ¿Ah? Pero efectivamente esa forma de proceder yo creo que ya no tiene vigencia, por lo que decíamos, se están desenvolviendo en un mundo que es distinto al mundo político. Son realidades paralelas, están enfrentando una realidad distinta, están enfrentándose a un poder del Estado que todo indica y en función de las filtraciones nuevamente, ¿cierto?, va a clavarle los dientes en los próximos días a nuevos representantes de la política. Yo quisiera marcar un punto con respecto a esta puesta en escena con emoción, con drama que significó la renuncia de Pizarro. Porque en realidad ahora, hoy, ¿no?, en estos días, primeros días de abril, se cumple un año desde que Impuesto Interno envió una nómina de 173 contribuyentes que habían hecho facturas y boletas sospechosas de ser ideológicamente falsas a SQM, que le envía a la Fiscalía, ¿no es cierto?, en la época de Lloradi y del subdirector Vargas. Se envía esto a la Fiscalía y nosotros en CIPER tomamos eso y todo el equipo de CIPER, o sea, todos los periodistas de CIPER, y un equipo chiquito, ¿no?, somos 8, 9, 10 periodistas, suspendimos todas las investigaciones que estábamos haciendo y nos metimos de cabeza a revisar persona por persona, pasarlos por impuestos internos, por el registro civil, por el diario oficial, sus sociedades, etcétera, etcétera. Y entonces, en ese lote de gente, ¿no?, que son 173, aparecen los hijos de Pizarro. Y desde ese momento hasta ahora se cumple un año. O sea, uno ve esta renuncia de Pizarro y parece que esto le pasó hace una semana, hace 2 semanas, no sé, hace un mes. No, pues si viene con esta posición incómoda hace un año. O sea, esto podría haber pasado mucho antes, mucho después. Él ha hecho sus cálculos, ¿no es cierto? Pero aquí lo que importa... Él tiene que haber hecho, supongo yo, cálculos de que la investigación no iba a avanzar o iba a quedar ahí yo creo que es interesante decir lo siguiente también. Una arena movediza. Que desde hace un año que se supo esta situación, ¿no es cierto?, los hijos de Pizarro, o uno de ellos va a declarar y dice que ellos habían hecho asesorías verbales, ¿no es cierto?, por lo tanto no había ningún registro de esta asesoría. Y no hemos avanzado mucho más. Pues. Hace un año que estamos en lo mismo con Pizarro, y hace un año que estamos en lo mismo con el diputado León de la Democracia Cristiana, con SQM. Ahora, y hace un año que estamos, o sea, entonces, y con Martelli, ¿no es cierto?, avanzamos un poco más que el financiamiento de la precampaña de la presidenta Bachelet, y resulta que estamos empantanados. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué es culpa de los fiscales? Lo que conversamos hace un rato, ¿no es culpa de los fiscales? ¿O hay una responsabilidad del ente técnico, tributario, que tiene que entregarle el insumo a los fiscales para que puedan avanzar? A mí lo que más me preocupa de la renuncia de Pizarro, porque bueno, el presidente de la Democracia Cristiana, yo creo que, como dice Roberto, los políticos se hablan a sí mismos, los partidos se hablan a sí mismos, ¿no es cierto? Tienen su propia realidad que está bastante divorciada del mundo, porque uno dice, fue la Junta, era la Junta, ¿no? La Junta Nacional DC, entonces la Junta Nacional DC que representa a todos los DC, y uno se pregunta, ¿y dónde están los DC? ¿Dónde se reúnen las células DC, no sé, o del PPD, la juventud? Porque realmente los partidos están muy disminuidos. O sea, uno quisiera mirar debajo de la Junta gente, y la verdad que a mí me cuesta verlo. Yo le pregunto a la gente en su casa, ¿usted cuántas personas conoce que son militantes de Democracia Cristiana, de partido, que están ahí, que van a reuniones, elaboran votos políticos? Son muy pocos. No, perdón, entonces hay un mundo político que se habla a sí mismo, y te encuentro toda la razón. Y puede pasar esto que está ahí un año cuestionado, y al cabo de un año recién dice, no, sabes que en realidad yo por mi familia... ¿Y cuántas son las voces? Si te preocupaba la familia, ¿por qué no lo hiciste antes? Pedro, ¿y cuántas son otra pregunta, no solo de afuera la DC, sino que cuáles son las voces disidentes dentro de los partidos? Porque hay disidencia, pero hay disidencia para presentar candidato presidencial, hay disidencia para ver con quién haces pactos o sus pactos electorales, pero frente a esto que tiene al presidente del partido cuestionado... No sabía, pero sí se iba a presentar un voto de censura de los más mayores, digamos. Belisario Velasco hizo una presión la última semana, sí. Pero uno podría esperar cabros jóvenes, facciones del partido completas, uno podría esperar que se hubiera generado ahí un foco de rebeldía. Una rebeldía en la propia sala, pero le permiten salir por el camino central y lo espera la familia afuera. Yo lo comprendo desde el punto de vista familiar, probablemente. No lo pongo en duda, su familia tiene que estar haciendo eso, pero la familia tiene un rol y el partido tiene otro. Y aquí parece ser que mucha mano levantada, y el Senado tiene otro. Y el Senado tiene otro.
¿Te fijas? Bueno, los Entonces, políticos siguen funcionando con los códigos antiguos. Yo creo que para ellos la prueba de fuego va a ser este año la elección municipal, la prueba de fuego va a ser el próximo año la elección presidencial, las parlamentarias, y van a seguir midiendo de esa manera cómo están frente a la sociedad. Cuando la realidad es que si uno mira las tasas de participación electoral y lo que se anticipa, ¿cierto? Hay gente que calcula que vamos a tener menos de 40% concurriendo a las urnas. Bueno, yo creo que ahí está la verdadera respuesta. Bueno, y por eso hay gente como Lagos planteando que en la nueva Constitución hay que establecer constitucionalmente la obligatoriedad del voto. Tenemos que ir al corte, ya nos está esperando el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, pero... Pero... Me van a retar. Cortito, con música y todo, da lo mismo. Los papeles Panamá, los Panama Papers, que es esta investigación de 11 millones de documentos de una empresa panameña que ofrecía... un buffet de abogados. ¿Un buffet? Sí, un buffet de abogados panameños que lo que hacía era ofrecer, ¿no es cierto?, la creación y administración de empresas offshore en paraísos fiscales, ¿no es cierto? Y se filtraron más de 11 millones de datos. Y esto llegó a un diario alemán y ese diario alemán lo puso al servicio del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que integra CIPER. Y ustedes hicieron como la patita más chilena. Más de 100 medios en el mundo, en 70 y tantos países, que cada uno tomó estos 11 millones y buscó lo que correspondía a Chile, lo hizo CIPER, digamos. Y mañana vamos a publicar... ¿Son delitos necesariamente? No, no son delitos necesariamente, porque en realidad constituir una sociedad offshore no es un ilícito. Sí, ahora yo quiero aportar algo del lado económico. Yo creo que esto va a tener una importancia en el tema de la cruzada de Estados Unidos y de otras naciones contra los paraísos fiscales. Por lavado de dinero. Por lavado de dinero, por todo lo que supone. Claro. ¿Cierto? Lo que pasa es que lo que te venden es que constituir una sociedad que es muy difícil rastrear quién es su dueño. Ese es el servicio que te ofrecen y por supuesto que para todo lo que es ilícito es la mejor figura. ¿Cuánta gente Pero no encontraron? necesariamente es ilícito tener una sociedad ¿Cuántas como sociedades esta. vinculadas a Chile encontraron? Mañana va a salir así. Pero números, No no tengo- los nombres. no lo sé. No lo sabe. pero Si si lo el sabe, editor de no te lo quiere CIPER. decir. Vamos a hacer una pausa y volvemos porque Sí, es mejor hablar de compartimentado. ciertas cosas. A la vuelta, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, estará en esta mesa. Santiago, Yo le preguntaba al ministro de Hacienda porque yo sé que es un maratonista, es un runner, pero es imposible, ¿no? Es incompatible, ministro. ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola. ¿No pudo correr hoy día a Santiago? Fui a correr 10 kilómetros. Pero eso es un maratonista, Pero claro, eso es lo que corremos con los amigos en la semana cuando nos juntamos tempranito en la mañana. La verdad es ni que... eso. No, está abocado a otras maratones ahora, ¿no? Sí, sí. Y los maratonistas, te entiendo que al kilómetro 30 tienen el muro, que es una parte donde se bloquea la mente, por lo menos algunos maratonistas. Chocar contra el muro se llama. Bueno, Roberto también es maratonista. Sí, Roberto. Buen maratón. ¿Se ha encontrado como ministro de Hacienda con el muro? ¿Chocó con el muro o todavía no? El muro es una cosa que pasa entre los 30 y los 35 kilómetros de los 42, Ya. dicen, y que es que a uno se le acaba la energía. Básicamente porque el cuerpo no está hecho para correr tanto naturalmente. ¿Y en qué kilómetro va como ministro de Hacienda? Y esto? no, vamos mucho más cerca. ¿No está cerca el muro todavía? Se encontró con el muro de la obra gruesa terminada. Por lo... Pura la obra gruesa. No, hemos trabajado mucho en la obra gruesa. Yo ya llevo ¿Cómo casi se un define año. la obra gruesa? ¿Cuáles son los pilares? Porque uno dice, está la obra gruesa, está hecha. Y me gustaría saber qué es lo que ustedes llaman obra gruesa. O sea, ¿cuáles son esos hitos? Que uno diría, hasta aquí llegamos, ¿no es cierto? Ahora hay que hacer las terminaciones, ¿no es cierto? Hay A que ver, hacer la cosa menor. Primero, estamos en la mitad del gobierno y por lo tanto nos queda mucho trabajo. Segundo, las cosas más grandes que este gobierno va a dejar instalado, que creo que es la reforma educacional al final, bien financiada una reforma tributaria, además de una reforma laboral que está terminándose. Son básicamente ya están hechas. Ahora, todas estas obras, como cualquier obra, necesitan perfeccionamiento en el tiempo, necesitan cambios para que funcionen mejor. Y de ahí la idea de que la obra gruesa está terminada, porque las grandes como pilares están hechos. Quizás la única cosa que queda más en serio es el proceso constituyente. Pero del tema de leyes que cambian más fundamentalmente algunas cosas, queda por mandar educación superior, que va a ser una ley grande, que hemos trabajado muchísimo para armarla, pero no muchas más cosas. Hay algunos proyectos más pequeños
Y además tenemos muchos proyectos de ley ya enviados que están en trámite. Hay Y eso hay que ir sacándolo. hay algunos que desde la oposición naturalmente que culpan el rendimiento económico, la situación que está viviendo el país a las reformas. Entonces uno cuando lee lo de la obra gruesa, que claramente es un eslogan acordado porque al actual ministro o a la presidenta que uno quiera escuchar, hablan de la obra gruesa, y uno tiende a preguntar o podría preguntar, ¿acaso reformas de esta magnitud más bien no debieran entregarse con las terminaciones hechas en vez de que la pura obra gruesa? Algunos dicen, ahí está, por eso no han funcionado porque son pura obra gruesa. Ahora, han funcionado bastante bien. Siempre estas obras que son más grandes necesitan calibraciones posteriores. La reforma tributaria es un ejemplo. El que nos tomara más de 1 año o 3 meses terminar la reforma laboral después de 1 año de prelegislativo, o sea, 2 años y medio prácticamente de trabajo, muestra lo complejo. Pero creo que lo más importante respecto a lo económico ahora es siempre reconocer que la magnitud de estos cambios produce cierta tensión de corto plazo. El Fondo Monetario, por ejemplo, evaluó las reformas que estábamos haciendo en Chile hace ya más de 1 año y medio. Y dijo, miren, esto va a tener efectos positivos de crecimiento en largo plazo. El tener mejor energía, más barata, más producción de energía en Chile, tener una fuerza de trabajo mucho mejor educada, va a hacer que Chile pueda crecer más rápido. Pero en el corto plazo, cobrar impuestos antes que los cabros chicos estén educados y sean trabajadores, tiene costos de transición. Entonces dijeron, es inversiones de corto plazo en que uno, en el fondo, sacrifica algo para un mejor largo plazo. Ministro, ¿le viene bien la crisis? Como decía hoy día una columna de Andrés Benítez, porque siempre está la idea de que usted es la voz de la sensatez, que usted estaría como a contrapelo con algunas de las reformas, que vino a tratar de marcar un tranco diferente, restablecer las confianzas, todo ese discurso, y que en ese contexto un bajón económico le vendría bien para usted poder tomar el timón de lo que queda dentro en los próximos 2 años. No, me encantaría tener una economía creciendo más, tener el precio del cobre más alto. Sería mucho más fácil porque hoy día estamos pasando por un periodo. Pero para su gestión interna, en términos de que lo escuchen más, de que usted pueda poner la cuota de sensatez que algunos consideran que falta en este gobierno. Yo creo que tenemos un gabinete muy sensato, un gobierno muy sensato. Yo veo el equipo político trabajando muy mancomunadamente. Se me hace fácil a mí el trabajo gracias a otros ministros. ¿Con la ministra Rincón también? También con todo. Por supuesto, tenemos, por supuesto tenemos discusiones con algunos más, con otros menos, pero tenemos un equipo que funciona bien. Yo me habría imaginado mucho más tensión entre medio. Ahora, lo que es verdad, dicen que es más difícil ser ministro de Hacienda durante tiempos de ultraabundancia que en tiempos de escasez. Porque no gastar cuando hay abundancia cuesta explicarlo. Es más o menos sensato no gastar mucho cuando no hay mucho. Una familia lo entiende. Y en ese caso, bueno, probablemente a algunos ministros en el pasado les tocó más difícil. Ministro, ¿cómo ha recibido en los últimos días los mensajes que han provenido del Banco Central? Tuvimos la entrega del informe de política monetaria a principios de la semana y Rodrigo Vergara planteaba que sería autocomplaciente atribuir la situación económica que tenemos en Chile a la situación externa. Y hoy día el consejero Joaquín Vial, en una entrevista en la prensa, en el diario El Mercurio, hace también una crítica bastante directa a las características de la reforma laboral, ¿cierto? Y de alguna manera la ancla en el siglo XX, en los años 60, dice que es una reforma que está más mirando al mundo de la empresa con horarios de 9 a 6 y que no se hace cargo de los desafíos que tenemos en el siglo XXI. ¿Cómo recibe esos mensajes del Banco Central? A ver, yo separaría la entrevista del consejero Vial de la postura oficial del banco. El banco no había hablado prácticamente de la reforma laboral y yo asumo que esa es una percepción personal de Joaquín Vial. Perdón, pero eso es bien inusual. Roberto lleva años cubriendo economía. Usted, sí. Esto es bien ¿Habló de grave. choque autónomo alguna vez también el presidente? Bueno, es bien grave lo que acaba de decir. Joaquín Vial, ¿no es usual ver a consejeros del Banco Central? ¿Usted está diciendo que se arrancó con los tarros? No sé. Yo no sé si está preparado ellos, pero lo que estoy diciendo es que lo que dijo de la reforma laboral no lo había dicho el Banco Central hasta ahora. Quiero ir, sí, más que a la entrevista de un consejero, que es muy legítima, ellos pueden tener su opinión económica. Creo que es mejor ir al tema de justamente si somos autocomplacientes o no y del cuadro macroeconómico que mostró el Banco Central. Yo primero quiero decir que estamos plenamente de acuerdo con el cuadro macro que mostró. Si nosotros conversamos, yo voy a las reuniones de política monetaria, tenemos proyecciones que son básicamente lo mismo
Yo he dicho que discutir por una décima más o menos es infantil, es inútil. No nos desgastemos una tontera de decir 2 con sesgo a la baja o 1,75 como centro de un rango. Son de proyección de crecimiento, son lo mismo. Sí, yo creo que no es correcto también reabrir tanto debate como si hubiese gente pensando en Chile y que lo que tenemos es solo externo o solo interno. Y creo que el banco ya había demostrado hace 6 meses, con los famosos factores autónomos, que mostraba, y el Fondo Monetario lo he hecho antes incluso, de que también hay cosas pasando en Chile que influyen en el ciclo económico, como lo que yo mencionaba al comienzo. Y también que hay muchas cosas externas pasando. Lo que yo he dicho como respuesta a esto es que nosotros controlamos lo interno, aboquémonos al interno. Y eso está muy en línea con lo que la presidenta nos ha encargado. Ustedes saben que la presidenta invitó a todos a centrarnos en productividad. Yo siempre digo cuando estoy en la televisión, para la gente productividad es una palabra media rara. Básicamente es cómo hacemos mejor las cosas, cómo con lo mismo producimos más. Y eso fue una invitación a todos, a la CUT, a la CPC, fue un encargo a los ministros y hemos estado trabajando en eso. Y yo creo que eso es lo importante hoy día, fijarnos en cómo levantamos la capacidad de crecimiento de la economía. ¿Cómo se hace eso, ministro? Porque uno ve al sector público, al fisco, con el reto de ajustarse más bien, ¿cierto? Contener gastos, y se habla ya de que sería tal vez necesario un nuevo ajuste fiscal en unos meses más. Y uno ve al Banco Central en un dilema, en una disyuntiva respecto de cómo se maneja con el tema de las tasas, porque las tasas de interés, ¿cierto? Porque está enfrentando una situación donde la inflación ha estado desacoplada del rango meta por sobre muchos meses, pero por otro lado tiene el dilema de qué efecto tiene subir la tasa sobre esta deprimida actividad, ¿cierto? Que se cree que podría crecer 1,5 este año, 1,7 creo que es el consenso de los economistas que encuesta el Banco Central. ¿Qué instrumentos tiene? Déjeme tratar de hacer primero un punto sobre el Banco Central y la política macroeconómica y después ir a un tema más de fondo. Respecto de la política del banco, la inflación esperada por todos los chilenos a plazos distintos de un año para adelante es 3%. O sea, tenemos una inflación básicamente controlada. Ciertamente, cuando el tipo de cambio se mueve, el dólar sube, baja, los combustibles suben, se mueve la inflación. Y eso ha pasado en Chile. El dólar subió muchísimo y eso significó tener más inflación. Pero eso no significa para nada tener un problema inflacionario de desanclaje. Si no, el Banco Central habría subido mucho la tasa de interés ya, y la subió muy poquitito. Y por lo tanto, yo creo que el dilema de corto plazo de política macroeconómica no es muy importante. Y respecto de la política fiscal ahora, pasa un poco lo mismo. Y aquí es un medio técnico lo que les voy a contar, pero déjenme ponerlo así. En una maratón, uno corre y a veces toma un poco de líquido, se come unas calugas. Esa es la política macro, que a uno le ayuda a ir un poquito más rápido o más bajo. Pero tiene un entrenamiento previo que determina de verdad cuánto puede correr. La política macro, lo que hace el fisco con el gasto de corto plazo, lo que hace el Banco Central con las tasas, es como líquido, es como azúcar. Y ese azúcar ayuda. Pero el problema del día de Chile de crecer no tiene nada que ver con eso. No tenemos un problema de falta de azúcar que haya que hacer un empuje como hicimos en el 2009, por ejemplo. Lo que tenemos que preocuparnos es que por alguna razón nuestra capacidad de crecimiento ha venido bajando por muchísimo tiempo. Yo creo que ya por 15 años y más. A los pies tal vez con las reformas, ministro, ¿no? Al revés, yo creo que muchas de nuestras reformas son cruciales para elevar la capacidad de crecimiento de la economía. Si uno pregunta a la gente hoy día, o hace 3 años, ¿cuáles eran los cuellos de botella principales para que Chile creciera? Y el análisis era muy simple. Hace 3 años era el precio de la energía y la falta de inversión en energía, que en el gobierno pasado fue muy baja, y teníamos precios muy altos. Y eso básicamente este gobierno lo ha solucionado con una gestión del ministro Pacheco que es muy, muy impresionante, con un apoyo de la presidenta a los proyectos. Entonces, ese cuello de botella lo hemos ido arreglando. Concesiones es otro gran tema. Yo escucho por ahí, reactiven concesiones. Bueno, resulta que en los últimos 2 años de gobierno se han concesionado más cosas, más obras que nunca antes. Entonces, ya estamos haciendo mucho de eso. Y el tercer gran cuello de botella de Chile, si uno pregunta por qué Chile no es desarrollado, por qué no producimos igual que los australianos, es porque no tenemos una fuerza de trabajo educada. Y eso es la reforma educacional. ¿Cómo le explica usted a la gente común y corriente, al empleado público, al funcionario, al trabajador,
que estemos permanentemente discutiendo en estos foros públicos, digamos, sobre el tema de las desconfianzas, la falta de inversión, y resulta que los bancos reportan ganancias en febrero sobre 200.000 millones, las autopistas concesionadas tienen aumentos de utilidades del orden del 30%, según se informó esta semana. O sea, hay sectores que parece que no están en crisis y, sin embargo, en otros, ¿no es cierto?, el discurso permanente es como... Te sumo las ISAPRES acá, bueno, la ISAPRE 37.000 millones en el 2015. Mi ISAPRE me acaba de anunciar que me va a subir 6%, cosa que por supuesto no me gusta. Cada vez que paso por el TAC, ¿no es cierto?, me acuerdo de la política de concesiones, el señor Lago. Entonces, yo vivo en Buina, así que paso harto por el TAC. Entonces, eso yo creo a la gente común, a la gente de a pie, ¿no es cierto?, que dice, pero no, veo lo que sale en el diario, las utilidades que hay en ciertos sectores, ¿no es cierto?, en ciertos rubros. Y por otra parte, ¿no es cierto?, es la crítica permanente, la discusión permanente de que no estamos creciendo, de que tenemos un problema, de que hay desconfianza, de que las reformas están poniendo un freno. Hay una especie de esquizofrenia. A ver, yo creo que ambas visiones exageran un poco la realidad. El capital requiere retornos. La gente no lo hace de buena persona, invierte, se arriesga. Invertir es un acto de fe en el futuro de un inversionista. Correcto. Que podría poner su plata en un banco y vivir de los intereses. Y cuando un empresario hace algo como una inversión, él está tomando riesgos y que tienen muchos beneficios para la sociedad. Ahora, hay casos también que muchas veces las utilidades son muy altas. ¿Cómo una economía como la nuestra, de mercado, se encarga de eso? Si es un rubro donde puede haber competencia, con competencia. Y por eso es tan importante tener mejores leyes de competencia, darle más fuerza al Tribunal de la libre competencia y especialmente a la Fiscalía Nacional Económica, porque la competencia es lo que permite que al final se disipen algunas utilidades que pueden ser altas. Ahora, hemos fallado gravemente en esa parte. No, para nada. Yo, al revés. Colusión Las colusiones son un tema muy importante de ser, pero yo quiero decir que la rentabilidad del capital en Chile ha ido bajando en la medida que el país se desarrolla. Los bancos, es cierto, ganan plata en Chile, pero si uno va a otros países en la región, es eso o más en varias partes. No quiero defender a los bancos con esto, yo creo que más competencia siempre es mejor. Y hay sectores en la economía en que no es suficiente la competencia del mercado, hay que intervenir por parte del Estado porque sola no se da. Y hay que regular algunos aspectos, que el caso, qué sé yo, del gas, por ejemplo, que ha estado bastante en la agenda de energía. Es un caso en que habrá que hacer una ley del gas para regular mejor ese aspecto. Pero en general, yo creo que, de nuevo, esta idea por una parte de la población diciendo me están aquí abusando y unos pocos capitalistas alegan de desconfianza. Y en el otro lado, gente dueña de capital dice no, este país es un desastre, no puedo invertir. Creo que son de verdad extremos que no nos sirven y que no son muy ciertos, son bien acotados en cosas específicas. Ministro, 2 veces usted ha mencionado el desarrollo futuro encadenado, y esto no es un misterio, a la educación. Y este gobierno se ha empeñado en hacer reformas profundas en educación. ¿Cuáles de las reformas que están funcionando hoy día usted cree que van a redundar o han redundado algo, se han medido en calidad, no en cobertura, no en menores pagos, en calidad? Porque a largo plazo el desarrollo es cuando se invierta en la prebásica y en la básica fundamentalmente, lo dicen todos los expertos, y esta reforma no atiende con especial foco a ellos. O a la educación pública, que son los más postergados, tampoco atiende especialmente a la educación pública. O a lo mejor usted tiene mediciones distintas que indican que desde que funciona la reforma o desde que o lo que viene muy pronto es una mejoría sustancial a la educación pública, que es lo que uno habría esperado, por lo cual partiera. Es decir, ¿usted cree que está bien puesto el foco en la educación? ¿En las reformas de educación y la plata que usted dice que va a gastar con la reforma tributaria? Déjeme partir por algo bien básico. Yo creo que nunca en Chile se había hecho un esfuerzo más grande de reformas estructurales en educación como ahora. Y son reformas que son difíciles, en que lo técnico no es trivial de decir, hay que hacer esto y ya. Pero, Matías, tú me preguntabas por qué va directo a la calidad. Yo diría, claramente la carrera docente, que es, al final, Chile va a poner más plata gradualmente en el tiempo para hacer la carrera docente mejor pagada, para que más gente esté interesada, y segundo, más evaluada que hoy día. Y que reporte a los profesores depende también de su evaluación. Segundo gran tema, nueva educación pública. Es un proyecto que está en el Congreso
y que se trata de... ¿En la universidad de la obra gruesa eso? Bueno, es parte de la educación pública. No, le pregunto si usted no le hubiera preferido partir por ahí como obra gruesa la educación pública y mejorar la educación pública como factor también, por así decirlo, de competencia a otros sectores de la educación como la particular subvencionada o la privada, porque nadie paga 150, 200, 300, 400 mil pesos si es que puede ir a un colegio que es gratuito y es bueno. Ha habido mucha discusión de eso y yo he escuchado mucho al ministro Izaguirre al respecto y yo me he ido convenciendo que la secuencia fue correcta. ¿Sí? En partir primero por la educación subvencionada. Es un tema largo, pero déjeme volver a inversión en... Porque siempre se dice, no, están metiendo pura plata en educación superior y descuidaron en este gobierno a los niños chicos. Y no es verdad. Estamos invirtiendo en jardines infantiles, en temas de... ¿Cuántos jardines infantiles y cuántos no tengo... ¿Pero equivalente? No, porque es muy distinto. Esto también se lo voy a copiar a un ministro bien distinto, el costo de un Lego que el costo de un telescopio para un universitario. Es más cara la educación universitaria, pero estamos invirtiendo en infraestructura primero y segundo, en nuevas personas, tías, profesoras, que se encarguen de niños que son Roberto quiere meterse, Sí. pero espérate, por Dale. si cambiaras de tema solamente, Sí. ¿por qué es tan importante la gratuidad en la educación superior y se han puesto tantas lucas ahí en el recorte fiscal que usted anunció? Se toca La nomás. mayor cantidad de la plata que se va es en gratuidad y becas, 50.000 millones, creo. No son gratuidad y becas directamente, son dos cosas ahí. Primero, la carrera docente va a entrar un año desfasada respecto de lo que se presupuestó en el presupuesto y por lo tanto horas no lectivas que podrían haber partido este año parten el año Estamos siguiente. chuteando. Partió la ley, se aprobó más tarde de lo que se suponía cuando hicimos el presupuesto. Y eso dejaba un bolsón de plata en el Ministerio de Educación, en que si no lo sacábamos se podía reasignar. Ok. Confirma mía, ciertamente, pero cuando viene plata que reasignar uno termina gastándola. Y lo que hicimos fue sacarla. Y lo segundo, Bueno, que plata cuando que iba a la hicimos... calidad, pues, porque esas obras no lectivas iban a la vena de la calidad. No, ciertamente, pero Va a quedar la poco. ley demoró más en ser aprobada lo que y eso que hicimos un esfuerzo. Y no hay recorte de... Bueno, y no lo sé otro, por qué y lo se otro encontró son ellos, simplemente, de nuevo, son recortes respecto de proyecciones que teníamos de gratuidad cuando hicimos el presupuesto. Acuérdense que el presupuesto lo hicimos antes de que nos fuera mal en el Tribunal Constitucional y tuvimos que reescalar Ya. la cantidad de gratuidad. Parte de eso se fue a becas, pero en el neto también quedó algo menos de plata. De nuevo, uno podría, en estos casos en que el presupuesto se equivoca y termina poniendo más plata en un gasto de lo que de verdad se va a hacer, gastarlo en otra cosa. Lo que hicimos fue decir, no, esta plata no se va a gastar, se va al chanchito. Ministro, esta semana hubo, o ha habido durante esta semana una discusión sobre las palabras, en torno a las palabras de Monseñor Goich, el sueldo ético. Yo quiero conocer su visión como economista de este tema, porque veíamos hoy día la columna de Carlos Peña, ¿cierto? Y él hace algunas conexiones al respecto y de alguna manera desautoriza la aproximación de la Iglesia Católica a este tema, señalando que es más bien una expresión de buenos deseos lo que hace la Iglesia Católica. Y yo quería ver cómo ve usted la bajada que hizo Monseñor Goich de que el sueldo ético debiera ser de 400.000 pesos en Chile. Entiendo que él habla de ingreso ético. Primero, Sí, eso es una distinción importante, pero se ha popularizado como salario ético. Bueno, déjenme ir a eso con relativo detalle, pero primero decir que yo no hablo como economista un día o un rato y después como ministro. Soy ministro 24 horas al día, así que lo que diga tiene que tener el cuidado y esa responsabilidad. Yo creo que el ingreso ético es una aspiración ética al final, que está muy bien tenerla. Y en ese marco el salario mínimo siempre es una herramienta interesante, pero es una herramienta bien imperfecta y yo diría un arma de doble filo. Primero, vamos a ver datos, le voy a dar varios datos, porque hoy día el salario mínimo está en 250.000 pesos. Y vamos atrás, cuando pasamos a la democracia, cuando el presidente Elwin asumió, era 18.000 pesos el salario mínimo, que empezó la época. En pesos de hoy, 92.500 pesos. Entonces, hemos logrado subir de 92.500 a 250.000 pesos en muchos años. Lo que propone
los que dicen, subamos el salario mínimo ahora de 250 a 400, es un salto muy, muy grande. Si uno ve los números que hemos tenido, la verdad es que nos hemos demorado 16 años en los últimos años en hacer un aumento porcentual como el que se propondría ahí. Más al fondo, déjenme ir ahora al fondo el tema La verdad es que el salario mínimo ayuda en algo, pero si uno va a los datos y ve por qué una familia pobre es más pobre, es básicamente porque trabajan pocos de esa familia. Una típica familia del primer quintil más pobre tiene menos de una persona trabajando, 0,6 en promedio. Si uno pudiera lograr que 2 personas de esa familia trabajaran... ¿Usted cree que la reforma laboral va a permitir que esa gente entre al mercado del trabajo? ¿Que va a facilitar la entrada a empleo formal, con contrato? Tiene aspectos que ayudan y aspectos que no ayudan. Y en el neto yo creo que es bastante balanceado, porque la reforma no está hecha para eso. En el neto es cero, como tiene aspectos que no, ayuda para y eso. que no ayuda. Pero ayuda a subir los salarios de los sindicalizados. Eso yo creo que no tengo ninguna duda de eso. ¿Y cómo explica que hay algunos elementos que no ayudan a eso? ¿Qué debería ser el foco nuevamente? ¿Y cuánta gente está sindicalizada? ¿8%? 17%. O sea, bien poco, entonces. Es un poquito menos lo que tienen los países desarrollados, no mucho menos. Sí, pero si lo estamos viendo como un vehículo, si lo estamos mencionando como un vehículo para generar mayor ingreso, ¿no es cierto? Y usted nos responde que a los sindicalizados le va a ir muy bien, pero son pocos. Independiente que sea igual en todo el planeta, que sea 17%. ¿Y debemos preocuparnos los que no tienen trabajo? Nos fuimos a la reforma laboral cuando estábamos... Volvamos a la reforma laboral en un ratito, que ni siquiera está aprobada completa todavía, así que hay que tener cuidado dependiendo cómo va a salir. Pero déjeme volver al tema del ingreso, porque creo que es muy importante... Es sueldo en todo caso. Acabo de revisar a Monseñor Goich. Habla de sueldo. Y la campaña, el hashtag es sueldo. Ya, pero entonces aquí es donde tenemos un problema. Porque ¿qué pasaría si uno hace de un día para otro un aumento así? Básicamente va a tener menos empleo. Y si el problema era que teníamos poca gente con empleo desde los más pobres, es mucho mejor que 2 personas puedan trabajar de un hogar, para lo cual necesitan jardín infantil, requieren muchas cosas. Y eso creo que tenemos que cautelarlo. Por eso yo decía que el salario mínimo es un arma de doble filo. Hay que ir usándola, ayuda. Pero si uno lo sobreusa, hay un problema. Hoy día en Inglaterra están discutiendo un alza bastante importante de salario mínimo. Interesantemente, un gobierno de derecha. Y varios economistas, varios países están mirando con mucha atención cómo va a ser esa experiencia, para ver qué pasa. Porque pocos países se atreven también a hacer cambios muy radicales. Nosotros hicimos por ahí pre-crisis asiática un cambio bien fuerte. Tuvo sus impactos negativos en el corto plazo. Ahora, déjeme agregar una segunda cosa en esta discusión de ingreso ético. Son las transferencias en plata, que son importantes, pero mucho más importantes son las transferencias en especies que recibe la gente en Chile desde el gobierno. Piensen lo siguiente, los 2 primeros quintiles, el 40% más pobres de Chile, cada niño tiene derecho a una subvención escolar de aproximadamente 100.000 pesos por mes, porque hay una subvención especial. Bueno, sí. si hay una familia de 4, uno trabaja, pero además 2 niños están recibiendo eso, más alimentación, más salud. Bueno, uno empieza a tener un ingreso, un gasto total, que es bastante más elevado. Entonces, esta discusión la tenemos que tener con mucho más cuidado respecto de la acción estatal, porque quiero poner que el salario mínimo es una herramienta de muchas para hacerse cargo del ingreso. La comisión Mellett, que para disclosure, es mi suegro, tengo que decirlo, que trabajó en el gobierno anterior de la presidenta respecto a este tema, concluyó en realidad que no era el salario mínimo lo más relevante, era un impuesto negativo que llamaban ellos. Tenemos ahora una comisión del salario mínimo que terminó su reporte hace pocas semanas. Básicamente ahí ponen una meta de 10 años de bajar la cantidad de pobres entre los asalariados a la mitad, y básicamente dice, no es solo salario mínimo, es empleo. Entonces, de nuevo, aquí tenemos que usar esta herramienta, calibrarla bien, pero no es la única herramienta y tiene estos efectos colaterales que tenemos que tener particular cuidado. ¿Usted hace la distinción entre el sueldo mínimo, ¿no es cierto?, o el sueldo ético, o el salario ético y el ingreso? Y cuando hablamos de ingreso estamos hablando de cosas que pueden haber, por ejemplo, transferencias monetarias desde el Estado y no monetarias. Pero lo que uno también se pregunta es la calidad del empleo que hay en Chile, porque cuando parte importante del ingreso es el salario por el trabajo que uno hace, ¿no? Y
Y ahí mi pregunta es bien directa. ¿Usted está satisfecho con la calidad del empleo que hay en Chile? ¿Qué falta todavía para darle más dignidad al trabajo a las personas, para que sea remunerado de la mejor forma? Y se lo pregunto porque el empleo en Chile ha crecido mucho, el empleo a plazo fijo, ¿no es cierto? Ha crecido mucho el empleo que no tiene protección social. A cuenta propia. La gente que está independiente, no porque sean emprendedores, sino porque no les queda otra que salir a vender cualquier cosa a la calle, ¿no es cierto? Algunos. Y la encuesta, por eso, no todos, pero no sé si algunos. Yo diría que en la experiencia que uno tiene reporteando en la calle se encuentra con mucha gente que está trabajando como independiente porque no le queda otra. Entonces ahí surge una pregunta, porque en realidad tenemos que uno quisiera saber cuál es la percepción que usted tiene desde el gobierno como ministro, ¿no es cierto?, sobre la calidad del empleo que hoy tenemos en Chile. A mí me encantaría tener una calidad del empleo mucho mejor, muchos mejores salarios, mucha mejor distribución del ingreso en Chile, muchas más oportunidades. Me gustaría ser desarrollado, ¿sí? Es muy simple. Pero creo que hay que ser muy responsable respecto de separar objetivos de los instrumentos y la paciencia que se requiere para llegar allá. Porque lo que podemos hacer es hacer cosas que aparentemente son un atajo para llegar, pero que resultan ser dramáticamente malos. Dejemos un ejemplo. Europa, por un tiempo, pensando lo mismo, que no estaban contentos con lo que ganaban los trabajadores o porque el desempleo era alto, tendieron algunos países no a prohibir completamente, pero a hacer muy caro el despido, en que básicamente lo prohibían. Por ejemplo, hagámoslo como una ley práctica, ¿sabe qué? Nadie más puede ser despedido. Y por lo tanto, la relación es distinta. Uno va a poder pedir más salario. ¿Cuál es el efecto de eso? Bueno, para mí es bien obvio. Nadie va a contratar a nadie más nunca, porque es un contrato del cual uno no se puede salir. Entonces, ese es un ejemplo práctico de que, aun cuando uno tenga objetivos que creo que son moralmente completamente claves y hay que tratar de llegar allá, tenemos que tener sumo cuidado con cómo se llega allá. Ahora, algunos pueden no tener ese objetivo y empezar a meter fantasmas en los mecanismos para llegar allá. Es decir, no, pues, entonces hay que tener bien, tener corazón aquí, el corazón bien puesto, pero la mente muy fría en qué cosas son útiles y no para llegar. Que usted nos pone, ¿no es cierto?, de prohibir el despido es bien extremo, radical, digamos, ¿no? Son completamente. Para ejemplificar, pero nosotros tuvimos un gobierno, el gobierno del señor Piñera, ¿no es cierto?, que vino con esta receta que le gusta a la derecha de crecimiento y empleo, ¿no es cierto?, como este manual liberal, digamos, de que esto es lo que hay que hacer, crecimiento y empleo. Y le fue ¿Le muy gusta bien, esa receta? y le fue muy bien en el crecimiento y empleo a Piñera. Muy bien. O sea, generó un montón de empleo, 1 millón y tanto de empleo, ¿no es cierto?, y creció a tasas que, no sé, ahora se quisieran, ¿no? 5 y tanto. Pero perdió el gobierno. La derecha perdió el gobierno, o sea, la gente no votó de nuevo por ello. A pesar de que hubo crecimiento, hubo empleo. Déjame agregar una colita. Tenemos este pequeño evangelio, ¿no es cierto?, liberalista, liberal, digamos, le fue bien, y demostraron que podían generar empleo, y uno se pregunta, ¿no será que el problema es la calidad del empleo? ¿No será que los chilenos, independiente de lo que sea responsable o no, digamos, ¿no? Nos quedó claro que no vamos a hacer cosas irresponsables ni radicalizar, no, está bien, pero ¿no será que los chilenos están en un punto en que dicen, necesitamos un escalón un poquito más arriba en las condiciones? Sí, agregarle una colita solamente porque Pedro sí dice que ese es el evangelio de la derecha o del liberal. ¿Usted lo asume también? Porque liberal, no de la derecha. No, porque dijiste en algún momento la derecha. Hay un mundo progresista, no, porque era el gobierno de derecha de Piñera, pero hay un mundo progresista liberal que también... ¿Usted le parece que ese es el evangelio de un solo sector? ¿Usted adhiere a ese evangelio? ¿Usted le parece que es propio de un sector y no de otro? Déjeme partir con una cosa primero de hechos. El 1 millón de empleos es gracias a unos poquitos meses iniciales que fueron la recuperación de la crisis y básicamente por las políticas macroeconómicas que se hicieron muy responsablemente durante el gobierno de la presidenta anterior. Y por lo tanto, este 1 millón de empleos los llamo a que miren bien cuánto era la creación de empleo año por año en los últimos par de años, cuánto era estatal y cuánto no era estatal, cuánto era en cuenta propia y cuánto no era en cuenta propia, para tratar de separar este mundo este gobierno y el de este gobierno, primero. Pero está bien, sí, pero a la gente lo que se le dijo fue, esto es un logro nuestro. No, está bien, estoy diciendo que ese logro es bastante menos espectacular. Un buen logro, usted sabe que no vaya a votar por usted. Sí, pero quizás porque se dieron cuenta que no era un gran logro. Segundo, yo creo que es completamente insuficiente crecer y empleo. O sea, yo creo que no vamos a hacer desarrollo. Hemos tratado 30 años esa receta. Nos fue muy bien en esa receta.
creo que tenemos que estar orgullosos de esa receta. Mucho peor sería no haber crecido ni tener empleo. La pregunta es si es suficiente o no. Pero también es Y radical ahí, la respuesta, sí, bueno, peor sería no haber crecido. Es como... no, pero déjeme ir para qué falta acá. ¿Es un problema de decirle a un empresario, páguele más a esta persona? ¿Es un problema de...? No, un problema de productividad de nuestra economía. Y eso pasa, como decía al comienzo, por cosas básicas como la energía, pasa por cosas básicas como la infraestructura, pero al final uno llega al corazón del problema. Capital humano. Capital humano. Tenemos un nivel de escolaridad, de saber leer, de saber seguir instrucciones, ser inventivos, ser críticos, ser responsables en el día a día de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Pertenecer a un tejido social que funcione mejor. O sea, no evadir el Transantiago porque sí. O sea, no merecemos que nos contraten a plazo No, fijo. estoy diciendo algo muy distinto. Nos merecemos una reforma educacional tan grande como la que estamos haciendo. Y que tenemos que hacerla entre todos. No es una reforma fácil, pero es el salto que tiene que dar Chile. En mi opinión. Y por lo tanto, la importancia de la agenda de este gobierno. Yo le pregunté esa parte, complemento la pregunta de Pedro, porque hay algunos sectores que los critican a ustedes o la nueva mayoría de no tener vocación de crecimiento. No a usted puntualmente, que más bien vino, parece que a cambiar el rumbo, pero que no la tienen, y no la tienen del origen, y por eso es que ahora el ministro Izaguirre el otro día dijo, este es el segundo tiempo, nos vamos a enfocar, y usted mismo dice, hay que enfocarse también en la productividad, en el crecimiento. ¿No debiera ser desde el principio? ¿Usted tiene la autocrítica de que su sector adolece un poco de esa vocación firme de crecimiento? O sea, ¿o no? Piñera lo agarró a palo en la entrevista ahí, como que la reforma eran casi de los soviets. Así. Veamos un periodo grande. Pero mal, Piñera es obvio que los critica porque viene de la oposición, pero ¿usted tiene alguna autocrítica a su sector a que no tienen esa vocación tan profunda por el crecimiento? Partamos una cosa básica de mi convencimiento, que es que sin crecimiento hay muy poco que hacer. Sin crecimiento una economía no puede conseguir nada y por lo tanto es una cuestión básica. No es suficiente, como tampoco son suficientes los equilibrios macroeconómicos, por ejemplo. Pero sin equilibrios macroeconómicos uno no va a crecer, va a tener inflación, no funciona. Amplio. Entonces son cosas mínimas para poder hacer otras cosas, pero donde uno dice otras cosas empieza a importar. Ahora, en crecimiento mismo, más allá de estos últimos años, veamos décadas. La concertación fue un ejemplo de crecimiento, de vocación por el crecimiento. Si uno compara los años de la concertación con la dictadura que metió su modelo neoliberal completo. Lo que dice Matías, que pasó a nueva mayoría y esa vocación como... Eso es lo que y no solo eso, ministro, sino que vamos a terminar con crecimientos potenciales muy por debajo de los que estábamos acostumbrados. Yo acepto una crítica que creo que sí es verdad, que yo creo que porque nos fue tan bien, todos empezamos a dar por dado que íbamos a crecer. El crecimiento era gratis. Que era natural, que era maná caído del cielo. Pero no, es algo que requiere trabajo, que requiere esfuerzo, requiere postergar cosas. ¿Es parte de su autocrítica el gobierno de la nueva mayoría? Yo creo que eso es interesante. Que no se puede hacer todo al mismo tiempo. Si uno hace todo al mismo tiempo, las cosas no funcionan. Requiere ir haciendo secuencias inteligentes de distintas cosas. Vuelvo a poner la misma pregunta. ¿Es parte de su autocrítica de la nueva mayoría eso de ir progresivamente, ir escalonadamente y no todo al mismo tiempo? Yo creo que mi autocrítica mayor es haber supuesto que el escenario global, que el crecimiento de Chile podía seguir siendo 5% porque sí. Y creo que de a poco nos fuimos dando cuenta que necesitábamos regar más esta plantita, cuidarla más, ponerla más al sol. Y creo que en eso hemos estado. Nos ha tocado la mala suerte que el mundo no nos ha acompañado para nada. Y sí, me preocupa mucho, Roberto, que el crecimiento potencial vaya bajando. Por eso, al comienzo, que parecía algo medio técnico, yo no estoy pensando en darle azúcar a la economía para que crezca rápido. Tenemos que preocuparnos del crecimiento potencial. ¿Y qué es eso al final del día? Hay dos cosas pasando en Chile. Hay un Chile a dos velocidades, hablamos nosotros en el Ministerio. Hay una zona de Chile, sectores que crecieron mucho con el boom del cobre y hoy día están menos bien. Y otras que sufrieron mucho con el boom del cobre y hoy día están muy bien. Lo que hay que hacer es potenciar esa segunda. Lo que hemos llamado siempre diversificación está pasando hoy día. Y lo segundo es trabajar en lo que la presidenta nos encargó. Cómo hacer más con lo mismo, que es productividad. Ministro. Esas dos cosas tienen que ser la agenda hacia adelante para que eso Chile es muy distinto de lo que se hacía en Hacienda, por ejemplo, en el gobierno de Piñera. ¿Dónde está la distinción? Completamente. Yo no veo desde el gobierno de Piñera, de verdad, para ser bien franco, y no quiero ponerme aquí a pelear,
pero bueno, menciónenme a veces es bueno las pelear, reformas, crítico, las también, reformas, crítico. las ¿Qué reformas, necesitamos pelear? Sí, a las veces pelear es reformas estructurales del gobierno del presidente Piñera. A mí me cuesta encontrarlas. Cuéntame ustedes, ¿qué hizo así como firmó un TPP, hizo una reforma de educación muy profunda? Me cuesta encontrar. Sí, hizo cosas bien populares, como el 7% de los jubilados, cosas importantes, pero redistributivas. Yo no veo de verdad un listado muy impresionante de reformas Hoy día en una microeconómicas. columna, Juan Andrés Fontaine, no sé, hay que aquilatar, digamos, desde su perspectiva lo que significa esto, pero dice que crecer a 5 y tantos % permite duplicar el PIB per cápita en 18 años y hacerlo a las tasas que estamos teniendo en este gobierno de la nueva mayoría toma 70 años. Yo creo que ese es un argumento también importante a tener a la vista. Pues es un cálculo trivial, es como decir que 1 más 1 es 2. Es un poquito más complicado que sumar 1 más 1, pero esos cálculos de años, de nuevo, son triviales. Para subrayar es una manera de subrayar. La importancia de lo que crecer. sí, absolutamente. Y yo creo que es muy importante crecer, pero no es suficiente. Yo lo que quiero volver es un tema que siempre se dice de este gobierno que tuvo un diagnóstico de la efervescencia social. Yo creo que el cambio de la nueva mayoría es darse cuenta de lo que decía Pedro, que importa crecer, pero no es lo único. O sea, hay que sacrificar un poco de crecimiento para poder hacer las Ojalá reformas que no. estructurales. Ojalá Pero que eso no. es lo que pasó acá. Ojalá que lo menos posible. ¿No? Y yo creo que se pueden hacer de una manera que vayan lo más de la mano posible. Pero tenemos que hacernos cargo de que un país, de la inequidad que tiene Chile, no puede ser desarrollado. Mire, si dejen poner los números bien así, no tengo el número exacto conmigo acá, pero alguna vez lo calculé. El PIB per cápita de Chile se estaba acercando casi igual al de Portugal. Ese es el PIB promedio. ¿Ok? Ese es el ingreso promedio de los chilenos. Y ese fue un gran caballito de batalla en el gobierno anterior. Y que era muy impresionante. Pero resulta que el ingreso de la persona mediana, que es distinto al promedio, es una sutileza estadística, resulta que estaba como a la mitad o menos de Portugal. Y el 20% más rico de Chile era muchísimo más rico que el 20% más rico de Portugal. Esa parte es la que todavía nos falta entender, y sobre todo la élite. Sí, Claudio Zapelli, el director de la Escuela de Economía, me parece, de la Universidad Católica, que está preparando una actualización de su libro, sostiene que hay una mejora muy importante en la distribución del ingreso a nivel de toda la población, y dice, no sé por qué nadie habla de ella. Incluso dice que el Gini, hasta 2013, de 2000 a 2013, mejoró de 0,58 a 0,50 puntos base. Es decir, que es, usted de estar más familiarizado con esta cifra, que es un aumento brutalmente bueno de Chile del 2000 al 2013, o sea, más allá de cualquier gobierno, y que nadie habla de esto porque parece que a lo mejor es incómodo, parece que no conviene como para lo político, pero ¿usted está de acuerdo en que ha mejorado? Ahora, él dice que por cohortes etarios es mucho mejor, incluso aún que eso. En los más jóvenes se ha mejorado muchísimo, pero en el promedio, en el Gini promedio, el rendimiento de Chile es brillante, o yo se lo pongo yo, ese término. ¿Pero usted está de acuerdo? ¿Tiene esa cifra usted? En el 2000, no tengo la cifra exacta, pero en el 2000 veníamos saliendo de la crisis asiática y me temo que ese 0,58 fue un pic de desigualdad en Chile en esos años, en democracia. Y por lo tanto no creo que sea una gran mejora. Respecto al 90, no estoy seguro que haya sido una gran mejora. Y respecto de lo que Zapelli dice de las cortes, que sí es cierto, estadísticamente se ve. Yo siempre he tenido una duda que no he visto la solución técnica, capaz que tenga, pero es que cuando uno es joven, la dispersión de salario es mucho más chica que cuando uno es grande. O sea, los compañeros de uno, de la universidad, todos ganábamos lo mismo. En primer año. 20 años después hay algunos muy ricos y algunos bien pobres. Entonces, que las cortes más jóvenes tengan una distribución del ingreso más igualitaria, no es para mí una sorpresa. A grandes rasgos usted no ve cómo Zapelli... Perdón por lo técnico en la casa. Sí, pero se entiende, pero... clarísimo. ¿Usted no comparte con Zapelli ese a grandes rasgos que la distribución del ingreso ha ido mejorando y mucho al último tiempo en Chile? Ha ido mejorando muy poco. Ha ido mejorando y yo creo que la gente tiene más oportunidades, pero estamos muy lejos de los estándares de los países desarrollados. O sea, la persistencia del ingreso de un hijo, de lo que gana un hijo respecto de su abuelo y de su padre, es monumental en Chile respecto a un país desarrollado. O sea, lo que ganaba el abuelo importa mucho para lo que va a ganar el nieto. Para lo que hagan uno. Ministro, lo quiero cambiar un poco de tema. Estuvimos conversando antes que usted se sumara a la mesa de Penta, Soquimich y los tironeos de la Fiscalía, básicamente con el Servicio de Impuestos Internos. Quiero conocer su opinión
respecto del accionar de impuesto interno. ¿Usted cree que hay que mantener que la acción penal esté radicada exclusivamente en el Servicio de Impuestos Internos en términos de querellarse por los delitos tributarios? Sí, yo creo que es una muy buena práctica que el monopolio de la acción penal esté en impuestos internos. Impuestos internos es una institución que funciona muy bien, que tenemos que estar muy orgullosos como chilenos, en el sentido de que su labor de recaudar recursos lo hace muy bien. Ya, pero estamos hablando de su labor de querellarse por delitos tributarios. Por eso, pero ¿para qué se querellan por delitos tributarios? Y ellos lo tienen en sus notas, lo hace para que la gente pague impuestos. Y tienen una serie de políticas de cuándo lo hacen, cuándo no lo hacen, son decisiones al final del director, pero con el objetivo de recaudar. Hay que acordarse... Su juicio, entonces, en primer término, y le doy al tiro la palabra a Pedro, que ha reporteado esto, pero en profundidad, la primera pega de impuestos internos es recaudar antes que preocuparse por llevar a la gente a tribunales. Es que ¿para qué las lleva a tribunales? Para recaudar más. Bueno, entonces me está dando razón Matías. Ya, pero ¿hace la pega? Pero es el único que puede hacer la pega, entonces también evidentemente tiene una consecuencia ejemplificadora cuando estamos hablando de todo lo que no lleva solo a tribunales para recaudar más, también para sancionar la infracción, ¿cierto? ¿Pero para qué hace eso? El delito tributario tiene simplificar y evitar que se ya, pero la búsqueda final es recaudar justamente, más. o sea, al final, si uno busca castigos, cómo ir a tribunales y eventualmente una pena de cárcel, es para que sea ejemplificadora para otros. Exacto, eso es. Pero al final es para recaudar, para que otros no hagan lo mismo. ¿A usted no le despierta curiosidad, no le extraña que en aquellos casos en que se está persiguiendo ya no solo delitos tributarios, sino que cohecho, y por lo tanto se le quita, o sea, no es que se le quite, impuesto interno ya no tiene la titularidad de la acción penal, y el fiscal puede avanzar, se ha avanzado bastante más que en los otros en que solo dependen del servicio de impuesto interno? Veamos al final del día las condenas. Pero no, esto no es por una competencia de titulares, es por condenas. ¿A qué se refiere con eso? Esperemos el tiempo, estas cosas toman su tiempo y vamos a ver. ¿Pero qué está diciendo? ¿Que impuesto interno sí se va a querellar o está diciendo no, que las condenas van a ser tan bajas que impuesto no vale la pena? interno decide, a ver, impuesto interno depende del Ministerio de Hacienda y depende, por lo tanto, de mí formalmente, pero primero, tiene grados de autonomía. Y segundo, en este caso específico, la autonomía radica en que solo el director de impuestos internos tiene la potestad de decidir. Y él decide. Al final, me informan unas horas antes a veces de cuándo van a hacer para que no me sorprenda la prensa. Pero la verdad es que es algo técnico que está radicado con esta independencia dentro del servicio. Ahora, ¿Pero qué quiso decir cuando dijo esperemos las condenas? Perdona, Pedro. Es que lo que pasa es que Pedro dijo en cohecho han avanzado más. Y lo que yo he dicho es que yo no he visto ninguna condena por cohecho todavía. Y cuando digo han avanzado, yo estoy diciendo, bueno, veamos el final. Pero también podrían no haber condenas por delitos tributarios porque impuesto interno no ejecuta la acción cuando corresponde. O sea, es curioso. Pero podría cobrar igual. Podríamos Muchos casos, condenas por delitos tributarios cuando impuesto interno a lo mejor no ha hecho en el momento. No, pero es súper importante esto. Si impuesto interno muchas veces no va a los tribunales porque considera que no es necesario para recaudar. Mucha gente va a impuestos internos y rectifica. Mucha gente también en impuestos internos va y le dice, ¿sabe qué? Usted está debiendo, hizo mal esto, tiene que pagar esto con estas multas. Y no termina querellado. Y eso es... Esa es la doctrina Escobar. No, ese es el día a día. Bueno, es lo que se ha llamado en el contexto de la discusión del financiamiento irregular de la política, es lo que todos conocen como la doctrina. No, porque la doctrina Escobar decía que no había que querellarse, punto. ¿Sabes lo que pasa? Y impuestos internos se ha querellado. Entonces, hay que separar. Lo que yo estoy diciendo es que impuestos internos tiene una gama de instrumentos. Y ellos van decidiendo, de acuerdo a criterios que van estableciendo, de que sean lo más productivos posibles para recaudar, cuándo y no querellarse. Pedro Ramírez tiene la contrapregunta ahí en la punta de la lengua, pero tenemos que hacer una pausa. Volvemos contigo, Pedro, y el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, porque es mejor seguir hablando de ciertas cosas. Estamos de vuelta. Pedro Ramírez tenía la palabra. Sí, la pregunta era la siguiente. ¿No le parece que frente a todo lo que hemos conocido en los últimos años y medio, estar discutiendo si estos delitos tributarios o no delitos tributarios no es el tema, ¿no? Porque en realidad el tema es que aquí se financiaron campañas y se financió la política de manera ilegal. Y uno mira todo este año y medio para atrás y se da cuenta de que hasta aquí, salvo las propuestas que hizo la comisión de Eduardo Engel, uno no ve al mundo político ni al gobierno muy acelerado buscando cambios
los delitos asociados al financiamiento de campaña prescriban más allá de un año. Yo estoy completamente en desacuerdo con eso. Nos costó, pero hemos pasado varios proyectos de ley que cambian radicalmente la manera como se financia la política en Chile hacia adelante. Vamos a tener un CERVEL con poderes que son muchísimo mayores que antes. Y va a tener la capacidad de aplicar esos poderes. Por lo menos menos un aumento de funcionarios. Por lo menos le pusimos fiscalizadores. Le pusimos harta plata. Camioneta para que la gente vaya a mirar. ¿Sabe qué pregunta interesante? Una pregunta interesante para los periodistas. ¿Cuánta plata va a poner el Estado para financiar la política de ahora para adelante? Es una buena pregunta para dimensionar el esfuerzo que estamos haciendo como Chile de cambiar la política. Vamos a financiar los partidos políticos, las campañas, vamos a tener un CERVEL con dientes y con fiscalizadores, etc. Hay un montón de cortapisas, prohibiciones, para que no se meta el dinero de las empresas hacia la política. Entonces, yo, Pedro, estoy en completo desacuerdo que no hemos reaccionado. Al revés, cuando nos miran de afuera, y justo la presidenta estuvo ahora recién en el BID la semana pasada, y le invitaron a hacer una charla respecto de la reacción de Chile a estos casos, que están empezando a ser modelo respecto a otros países. Y cómo, bueno, parte de la Comisión Engel. Muchas de estas cosas son las recomendaciones de la Comisión Engel. De a poquito vamos avanzando, proyecto por proyecto, de las distintas cosas que se hicieron en esta agenda de probidad y transparencia, anticorrupción, que nos ha costado mucho que se vea. Porque las sensaciones no ha pasado nada, pero han pasado muchas cosas. Pero ¿no le parece que el acento está en lo preventivo? El acento está en que el CERVEL cautele, mire. Pero ¿qué pasa cuando efectivamente descubramos que igual, de todas maneras, hubo un financiamiento ilegal? El test. La prescripción va a ser al año igual que ahora, que es una prescripción cortísima, o la sanción va a ser una multa, la pérdida del cargo. Para mí el test de verdad, y yo creo que vamos a ganar mucha credibilidad si es que vemos a algún caso de algún candidato ser sacado para el lado. En Perú ha pasado, en la elección presidencial. Quizás pase ahora en las elecciones de alcalde, vamos a ver. Pero yo creo que esos van a ser pruebas de que tenemos un sistema distinto. Bueno, aquí ni los partidos sacan al lado a sus militantes muchas veces. Entonces, pero vamos a ver si por ley por lo menos Mire, reloj. reloj estamos pasados. Súper. Estamos pasados. Son las 12 de la noche, podríamos seguir hasta las 3 de la mañana, pero Yo tengo consejo de gabinete a las 7:30 de la mañana, así ya, que tempranito. Algún compromiso respecto de tener una buena conversación, pero también de terminar más o menos a la hora y como siempre. Las ediciones de la Universidad Católica, sí, nos ha enviado algunos libros, aquí en Gastón Sublet, tenemos de Europa al fin del mundo, relatos de Francisco Claro, que es extraordinario. Este de Patricio Zapata y la Constitución, este es como una guía más digerible, más ciudadana sobre la casa de todos. Yo le voy a regalar al ministro el de Francisco Claro porque soy fan de Francisco Claro. Sobre físico extraordinario. Sí, sobre física. Muchachos, y aquí nosotros nos vamos a quedar con estos libros, les agradecemos. También para la casa, para los que participaron con el a hashtag. Las ediciones UC, le agradecemos por estos regalos. Al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, en primer orden, agradecerle su conversación y su tiempo esta noche. Gracias, Matías. Que le vaya muy bien, gracias por venir. Roberto Zapag, Pedro Ramírez, gracias. Director del Diario Financiero y editor, o subdirector. Editor de CIPER. Esperamos para mañana. ¿A qué hora va a estar liberado? Panama Papers. Durante el día, no sabría decir. El día es muy largo. ¿Vio la investigación que Todavía hay gente que está respondiendo, así que yo creo Está el que... ministro, ¿no? Estoy seguro que no. Consuelo, Soy muy simple. Yo le digo la canción. Ustedes, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Chao, que esté muy bien, gracias. Chao.